Y ahora sí, hoy vamos a contar la historia de dos hermanas de las que durante años nadie quiso hablar. En los años 60, en una carretera solitaria del norte de México, la gente empezó a desaparecer sin dejar rastro. Autobuses encontrados vacíos, cuerpos que aparecían semanas después, y un miedo silencioso que se movía entre los pueblos. Todo esto ocurría cerca de dos jóvenes hermanas que siempre estaban ahí, demasiado cerca. Hoy conocerás la historia de las hermanas de la Ruta 45, una historia oscura, realista y tan silenciosa que la policía tardó años en darse cuenta de que la muerte caminaba por esa carretera. Esta no es una historia de monstruos, es una historia de personas comunes que aprendieron a matar sin hacer ruido. Parte 1. El gancho. En la madrugada del 12 de agosto de 1964, un autobús de la línea regional Serranos del Norte fue encontrado detenido a un costado de la Ruta 45, entre los pueblos de Santa Aurea y El Carrizal. El motor seguía tibio, las luces interiores encendidas, no había señales de choque. Dentro del vehículo no había nadie, ni el conductor, ni los 11 pasajeros que habían salido la noche anterior, ni equipaje, ni sangre visible. Solo un olor extraño, una mezcla de gasolina vieja, sudor y maíz húmedo. La policía rural llegó al amanecer. El teniente Rogelio Pacheco anotó en su libreta que las puertas estaban cerradas desde dentro, las ventanas intactas, los asientos ordenados, como si los pasajeros hubieran bajado por voluntad propia, en medio de la nada. A 5 kilómetros del autobús, un campesino encontró un zapato de mujer, cubierto de polvo rojo. 1 kilómetro más adelante, un sombrero masculino, doblado con cuidado. Ninguna huella clara. La lluvia de la noche anterior había borrado casi todo. En los siguientes días, la Ruta 45 se volvió un lugar del que se hablaba en voz baja. Los autobuses comenzaron a circular medio vacíos. Los choferes se negaban a detenerse después del atardecer. Las madres prohibían a sus hijos acercarse al camino. Una semana después, apareció el primer cuerpo. Era el del conductor. Lo encontraron en un canal de riego seco, atado con alambre oxidado. No había signos de tortura prolongada. La causa de muerte fue simple, asfixia, pero lo que perturbó a los médicos fue otra cosa. Alguien había lavado el cadáver con cuidado, como si hubiese querido borrar cualquier rastro de lucha. No hubo robo, no hubo violencia innecesaria, no hubo mensaje. El expediente fue archivado como desaparición múltiple con homicidio aislado, un error que después costaría caro. Entre 1964 y 1967, en distintos puntos de la Ruta 45, comenzaron a aparecer cuerpos sin relación aparente. Un comerciante ambulante, un soldado en permiso, una pareja de campesinos. Cada escena era distinta, cada muerte ejecutada de otra forma, pero siempre el mismo camino, siempre el mismo silencio. Nadie lo notó entonces, pero en varios testimonios aparecía un detalle común. 2 mujeres vistas caminando juntas al borde de la carretera, siempre vestidas de oscuro, siempre sin prisa. Sus nombres aún no figuraban en ningún informe.
Eso vendría después. Parte 2. Orígenes de las hermanas. Adela e Inés Montoya Ríos nacieron en el pequeño pueblo de La Cañada, rodeado de montañas rojas y campos de maíz. La familia Montoya era reconocida no por riqueza, sino por su estricta disciplina y un silencio que pesaba más que cualquier muro. Adela, la mayor por 3 años, siempre fue fría y calculadora. Su mirada parecía analizar todo y a todos, incluso a su propia hermana. Desde niña mostraba un placer extraño al observar accidentes menores, un insecto aplastado, una gallina que se caía del corral. Su madre solía decir: «Adela tiene ojos que ven demasiado». Inés, la menor, era impulsiva y teatral. Lo que Adela planeaba, Inés lo sentía primero. Cuando era pequeña, se enojaba tanto que sus gritos hacían temblar los muros de adobe. Su padre la castigaba, su madre la ignoraba, y ella aprendió a buscar refugio en Adela, creando un vínculo tóxico y dependiente. A los 13 años, las hermanas presenciaron un asesinato. Un vecino mató a su esposa en un arranque de celos. Nadie fue arrestado, nadie preguntó. Ese momento quedó grabado en sus mentes, el poder de decidir sobre la vida ajena y escapar de cualquier consecuencia. Durante la adolescencia, las hermanas se volvieron inseparables. Caminaban juntas por la Ruta 45, vendían pequeñas artesanías y escuchaban las historias de viajeros y camioneros. Cada relato de desaparición o accidente las fascinaba. Se hablaban en susurros sobre lo que nadie ve y lo que nadie castiga. El vínculo entre ellas era un equilibrio de miedo y admiración. Adela guiaba, Inés seguía, pero cada una alimentaba los impulsos de la otra. Al cumplir 16 años, habían aprendido a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de sonrisas inocentes. Esa era su máscara perfecta para comenzar lo que nadie podría prever, una serie de asesinatos que marcarían la Ruta 45 para siempre. Parte 3. El primer asesinato. Era junio de 1966 y un calor pegajoso cubría la Ruta 45. Un joven camionero, llamado Ramiro Salcedo, de 22 años, se detuvo en La Cañada para tomar agua y descansar antes de seguir su viaje hacia San Miguel del Norte. No sabía que aquel día sería su último. Adela e Inés habían observado su llegada desde un pequeño monte cerca del camino. Lo habían seguido durante semanas, estudiando sus rutinas, sus paradas, incluso la forma en que hablaba con otros viajeros. Esa vez decidieron actuar. Se acercaron al camionero con sonrisas inocentes, ofreciendo agua y fruta. Ramiro, confiado, aceptó su compañía y escuchó sus historias como quien conversa con dos jóvenes curiosas de pueblo. Nadie hubiera sospechado. A unos 2 kilómetros del pueblo, en un sendero poco transitado, Adela sugirió descansar a la sombra de un mezquite. Allí, mientras Inés distraía a Ramiro con preguntas triviales, Adela apretó un pañuelo empapado de cloroformo sobre su boca y nariz. El joven se debatió unos segundos, pero rápidamente perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba atado a un tronco rodeado de hojas secas y el murmullo distante del río. Inés, temblando y al mismo tiempo emocionada, observaba. Adela, calmada y fría, explicó con voz suave: «Nadie sabrá que estuviste aquí. Nadie recordará tu rostro. Todo desaparecerá». Después de unas horas, Ramiro murió por asfixia accidental.
Mientras las hermanas fingían un accidente, lo dejaron caer cuidadosamente en el río, asegurándose de que pareciera que había tropezado y caído en el agua. Ninguna huella, ningún testigo, solo el silencio de la Ruta 45 y la mirada satisfecha de las Montoya. Ese primer asesinato les dio una sensación de poder absoluto. Adela, aunque aterrada, sintió una adrenalina que nunca olvidaría. Adela, por su parte, reafirmó su control y su plan. La Ruta 45 sería su territorio y nadie podría detenerlas. Pero aquel asesinato también marcó el inicio de una escalada que con cada muerte se volvería más audaz y peligrosa. Parte 4.